Antes de caer en la oscuridad, fue un campeón invicto. Pero fuera del ring, había convertido a su primer amor, una niña, en su esposa. La alejó de su familia y los arrastró a un infierno de celos, alcohol y violencia. Hasta que una madrugada bajó en silencio al vestíbulo del hotel y dijo, con frialdad, que su esposa, su primer amor, ya no respiraba. Y desde ese instante, la verdad detrás de aquella puerta quedó sumida en la oscuridad. Edwin nació el 3 de diciembre de 1981 en El Vigía, estado Mérida, al oeste de Venezuela. Hijo de Domingo Valero y Eloísa Vivas. Era uno de 6 hermanos y creció en una casa humilde de la parroquia Bolero Alto, señalada por muchos como una familia conflictiva, con un padre que se iba y volvía cuando quería, dejando a todos en abandono y pobreza. Esa inestabilidad obligó a Edwin, todavía niño, a salir a la calle. Empujaba un carrito de frutas, hacía mandados y trabajos pequeños, y la vida entre aceras y mercados lo fue endureciendo hasta convertirlo en un chico de la calle, metido en peleas y pequeños robos. A los 11 años, su historia cambió de rumbo cuando descubrió el gimnasio Francisco Morochito Rodríguez, llamado así por el primer campeón olímpico de Venezuela. Al principio, iba para hacer trabajos menores, pero poco a poco le permitieron ponerse los guantes y subir al ring a entrenar como los demás. Después de eso, las personas en el gimnasio se dieron cuenta de que este chico flaco poseía el instinto de un boxeador nato. En el ring, Edwin encontró un lugar para descargar toda su rabia, su sentimiento de inferioridad y la vergüenza por la pobreza. A los 12 años, Edwin empezó a ganar en los torneos nacionales y después se convirtió en campeón amateur durante 3 años consecutivos. Según BoxRec, a lo largo de su carrera amateur, Edwin ganó 86 peleas, 45 de ellas por nocaut, y solo perdió 6 veces. Para un niño salido de la calle, eso fue un cambio completo. A finales de los años 90, en una fiesta, Edwin vio a la chica que cambiaría su vida. Jennifer Carolina Vieira Pinol. En casa, todos la llamaban Jennifer o Caro. Una chica de precioso cabello castaño, hija de Armando Vieira y Mar y Finol, que había estudiado en una de las escuelas más prestigiosas de Mérida, el Simón Bolívar. Su sueño era convertirse en reina de belleza. Según muchos relatos, Jennifer tenía entonces solo 12 años. En el momento en que Edwin se fijó en ella, las diferencias de edad, de circunstancias y de visión del mundo entre ambos chocaron de frente. El joven boxeador, procedente de un barrio pobre, quedó cautivado por su belleza inocente y empezó a cortejarla. Los padres de Jennifer se opusieron con firmeza. Su hija seguía siendo solo una niña, mientras que ante ellos tenían a un boxeador adulto que cargaba con el peso de una vida delictiva. Para cualquier padre, ese era un límite inaceptable, pero para Edwin, ella era su primer amor, y él no estaba dispuesto a dejarla ir. Los padres de Jennifer tenían una postura muy clara. Su hija debía casarse con un marido decente, con educación y un trabajo estable, y no con un chico joven que se ganaba la vida con el boxeo. Pero para Edwin, esas reglas no tenían ningún significado. Con solo 17 años, la esperaba en la puerta de la escuela y la acompañaba a casa cada día, a pesar de las miradas de desaprobación de la familia. El padre de Jennifer, furioso, incluso llegó a amenazar con denunciar a Edwin por el delito de mantener relaciones con una menor de edad cuando él cumpliera 18 años. Sin embargo, el cariño entre los dos jóvenes no se detuvo por aquella amenaza. A los 15 años, Jennifer quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo. Llamaron Edwin al niño, en honor a su padre. Ella dejó la casa familiar para irse a vivir con el joven boxeador, a pesar de la voluntad de sus padres. Luego, la tragedia golpeó el 5 de febrero de 2001. Edwin sufrió un accidente de moto mientras conducía sin casco. La caída le provocó una fractura de cráneo.
necesitó ser atendido de urgencia y someterse a una cirugía cerebral para extraer un coágulo de sangre. Pero Edwin no se rindió. El 9 de julio de 2002, después de ser reevaluado por médicos venezolanos, se le permitió regresar a la competición. No solo volvió al ring, sino que además debutó como profesional y derrotó a Eduardo Hernández en el primer asalto, el 8 de octubre de ese mismo año. Tras esa serie de pruebas de vida o muerte, Edwin y Jennifer celebraron su boda civil, formalizando la relación por la que ella había sacrificado a toda su familia. Para 2003, cuando la pareja ya estaba en California, los padres de Jennifer finalmente aceptaron a su yerno. La joven familia dio la bienvenida a una hija más, que fue bautizada según ese rito. Con una racha de combates invictos, la carrera de Edwin se disparó. Lo llamaban el boxeador inca por sus rasgos indígenas y el explosivo por su estilo de pelea feroz. En el ring era como una máquina. En sus primeras 18 peleas profesionales, noqueó a sus rivales en el primer asalto y las 19 restantes terminaron en el segundo, rompiendo el récord de 15 knockouts en el primer round que John Otto mantenía desde 1905. En total, Edwin logró 27 victorias consecutivas, sin haber probado aún la derrota. El siguiente objetivo era muy claro: conquistar el boxeo estadounidense. Ya se había subido al ring allí varias veces antes de que Golden Boy Promotions le propusiera firmar un contrato, con la intención de llevarlo a Nueva York a partir de 2004. Pero los estrictos exámenes médicos detectaron secuelas de la lesión cerebral tras el accidente de moto, lo que hizo que la comisión deportiva le negara la licencia. Bloqueado el acceso al mercado más grande, Edwin mantuvo su condición de invicto en Argentina, Panamá, Japón, Francia y Venezuela. Gracias a su pegada pesada, su velocidad y su agresividad, fue invitado a servir como compañero de entrenamiento de varias estrellas, entre ellas Oscar de la Hoya. Se cuenta que, en una sola sesión de sparring, incluso con todo el equipo de protección, Edwin logró dejarle un ojo morado al campeón. En febrero de 2006, Edwin derrotó a Wilber García en el primer asalto para conquistar el cinturón superpluma latino. En agosto del mismo año, también se hizo con el cinturón superpluma de la WBA al vencer a Vicente Loco Mosquera en Panamá en el 10º asalto. Irónicamente, Mosquera también fue el único que logró derribar a Edwin en el tercer asalto de esa pelea. Defendió el cinturón de la WBA 4 veces y luego lo dejó vacante en septiembre de 2008 para subir a la categoría de peso ligero. En 2008, el lado oscuro empezó a salir a la luz. Edwin fue detenido en Texas por conducir ebrio, perdiendo la oportunidad de ir a Las Vegas a ver una gran pelea de Manny Pacquiao. Detrás del campeón había enemigos silenciosos: el alcohol y algunas sustancias tóxicas que estaban destruyendo poco a poco su carrera y su familia. Edwin eligió vivir entre Caracas y La Palmita, Mérida. Compró una casa para él y otra justo al lado de la de su madre, como una manera de afirmar que el chico que creció en un barrio pobre ahora ya había logrado algo en la vida. Pero no llamó la atención solo sobre el ring. Edwin apoyaba públicamente al presidente Hugo Chávez Frías, y luego se tatuó en el pecho la bandera de Venezuela junto con el retrato de Chávez, convirtiéndose al mismo tiempo en ídolo y en una espina en los ojos de muchos. Detrás de las luces de la gloria, había un hogar lleno de tensión. Durante muchos años, Jennifer, la joven esposa, madre de sus 2 hijos, se convirtió en el objetivo de la violencia y del control. Su padre le suplicó en muchas ocasiones que lo denunciara y estaba dispuesto a declarar como testigo, pero Jennifer siempre se negó y no permitió que nadie tocara a su marido, una reacción típica en las relaciones de maltrato. Y, como suele ocurrir cuando nadie logra detener a tiempo lo que sucede, las cosas solo se volvieron aún peores. Una mañana de marzo de 2010, Zaida, la hermana de Edwin,
Le dijo a su madre que fuera a la casa de al lado porque había escuchado gritos que provenían de allí. Al entrar, vieron a Jennifer acostada en el sofá, el cuerpo lleno de moretones y el rostro deformado por el dolor. Ante las repetidas preguntas, ella dijo que había subido por una escalera para comprobar el nivel del agua en el tanque y que se había caído. El padre de Jennifer también llegó y quiso llevarla al hospital, pero ella se negó y solo pidió que la dejaran sola para descansar. Poco después, su estado empeoró rápidamente. El dolor se volvió más intenso y le costaba respirar. La familia tuvo que llamar a emergencias. La ambulancia llegó y después de examinarla, el equipo médico decidió trasladarla al Hospital Universitario de los Andes. El padre de Jennifer condujo su propio coche detrás de la ambulancia, con Edwin sentado a su lado. En el camino, Edwin pidió de repente detenerse porque necesitaba bajar del coche un momento. El padre detuvo el vehículo. Al darse cuenta de que su yerno se había ido, decidió dejarlo allí y continuar siguiendo al vehículo que llevaba a su hija. En el hospital, los médicos descubrieron que Jennifer tenía 2 costillas fracturadas, una de ellas perforando un pulmón. Pese a insistir en la caída del tanque de agua, el equipo entendió que mentía. Esas lesiones y los moretones solo podían venir de golpes brutales, no de un resbalón. No era la primera vez que ingresaba con daños similares, y todo indicaba que el agresor era su esposo, capaz de derribar a un hombre con un solo puñetazo. Aunque Jennifer negó la agresión, la doctora Indira Briceño la denunció públicamente en Twitter. Edwin Valero había golpeado a su esposa hasta causarle neumotórax bilateral y múltiples hematomas, y el caso sería informado al Ministerio Público. Al día siguiente, Edwin apareció en el hospital, irrumpió con actitud violenta, discutió a gritos con médicos y enfermeras hasta que el personal avisó a la policía. Los agentes llegaron y lo detuvieron, trasladándolo de inmediato a la jefatura estatal. Los análisis toxicológicos revelaron la presencia de alcohol y de algunas otras sustancias en la sangre de Edwin. A partir de ese momento, el caso se llenó de testimonios contradictorios. Según una de las versiones, el 28 de marzo, el juez de Mérida determinó que Edwin había violado la ley que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ordenó su detención, le prohibió acercarse o acosar a Jennifer, y dictó medidas de protección para el personal del hospital que lo había denunciado. El juez también ordenó que Edwin fuera internado de inmediato en un programa de desintoxicación en el Hospital San Juan de Dios. Los expedientes no coinciden en cuanto al tiempo que permaneció hospitalizado, y algunos incluso omiten por completo las acusaciones de violencia. El único dato claro es que estuvo allí alrededor de 5 días, insuficientes para una rehabilitación efectiva. Poco después, Jennifer fue dada de alta y se negó a procesar a su marido o a permitir que alguien más lo hiciera, dejando a las autoridades sin base para acusarlo. El 8 de abril de 2010, el juez le concedió a Edwin la libertad provisional con la condición de presentarse ante el tribunal cada 90 días. Ante las cámaras, Edwin salió del juzgado de la mano de Jennifer. Para el público, fue una escena de reconciliación. Para quienes conocían el trasfondo, se parecía más a una sentencia aplazada. El abogado de Edwin informó que sería enviado a rehabilitación al Centro La Pradera, en La Habana, Cuba, con tratamiento financiado por la Fundación Pueblo Soberano, bajo la órbita directa de Chávez. Debería viajar con una delegación del gobierno, y en teoría, la libertad provisional implicaba arresto domiciliario y permiso solo para ir al aeropuerto el día del vuelo. En la práctica, casi nadie vigiló si cumplía las órdenes, y él seguía moviéndose con total libertad. El 10 cuartos, borracho, chocó su BMW contra una camioneta. Algunas fuentes hablan de choque en cadena, e intentó huir hasta que la policía lo alcanzó y terminó escoltándolo de regreso a casa, tras pagar en efectivo al dueño del vehículo. Por ese incidente perdió el vuelo a Cuba, y
aunque la prensa lo reportó, no le revocaron la medida de libertad. Los policías frente a su casa eran pura pantalla. Así, el 16 de abril de 2010, Edwin y Jennifer salieron tranquilamente de Mérida en su coche, iniciando un largo viaje por carretera cuando él debería estar esperando entrar en rehabilitación. En realidad, desde que salieron de Mérida, Edwin debería haber estado recluido en casa, sin moverse libremente. Pero en el camino empezó a volverse paranoico, repitiéndole a Jennifer que alguien lo seguía. Al llegar al estado Carabobo, se desvió por iniciativa propia a un puesto de la Guardia Nacional para denunciar que los estaban vigilando. Un sargento habló con él. Notó que no estaba en condiciones de seguir conduciendo y les aconsejó pasar la noche en Valencia. Edwin aceptó y el militar los escoltó hasta el Hotel Intercontinental Valencia, donde llegaron a las 23:30 del 17 cuartos. Allí rechazó la primera habitación y pidió otra. Según el personal, la pareja se quedó casi 2 horas conversando tranquilamente en el vestíbulo antes de subir a descansar hacia las 5:30 de la mañana, como un matrimonio cualquiera en mitad de un viaje largo. El 18 cuartos, Edwin bajó a recepción, se acercó al mostrador y con total calma dijo que acababa de matar a su esposa y que el cuerpo estaba en la habitación. Mientras él permanecía sentado en el vestíbulo, empleados del hotel subieron a las 624 y encontraron a Jennifer inmóvil sobre la cama. Al mismo tiempo, Edwin llamó a su familia para decirles que unos asesinos los habían seguido durante todo el trayecto y que ahora su esposa estaba muerta. Edwin les dijo a sus familiares que estaba de viaje cuando mataron a su esposa. Después, se supo que aún estaba bajo los efectos de la cocaína y tardó horas en recuperar la lucidez. El hotel llamó enseguida a la policía y pocos minutos después, los agentes llegaron al lugar. La estrella del boxeo, de 28 años, fue detenida allí mismo. Al principio, solo se sabía que Jennifer había sido hallada sobre la cama, con 3 heridas de arma blanca en el cuerpo y sin rastro del arma homicida. El comisario Wilmer Flores Trocel, director del CICPC, confirmó a la prensa que fue el propio Edwin quien se presentó en recepción para informar de lo ocurrido, versión que coincidía con la del personal de seguridad. El boxeador fue trasladado a la jefatura de Carabobo para ser interrogado y sometido a pruebas periciales. Se confirmó que Jennifer, de 24 años, tenía 3 heridas en diferentes zonas del cuerpo. La noticia se difundió de inmediato, y medios de todo el mundo empezaron a hurgar en la vida privada de la pareja. Según El Nacional, en la comisaría, Edwin solo dijo: "Ahora sí estoy realmente en problemas. Nunca volveré a ver a mi hija". Su manager, José Castillo, pidió a las autoridades que no lo dejaran en libertad tan rápido y advirtió que aquel boxeador necesitaba mucha ayuda, una frase que sonaba tanto a alarma como a arrepentimiento tardío. Según personas cercanas, por su inestabilidad emocional, Edwin llegó a suplicar que no lo dejaran en libertad, pero aún así obtuvo medida provisional. Muchos creen que esa permisividad abrió la puerta a la tragedia. Otra versión, citada por su abogado y difundida por Associated Express, afirma que en Mérida estaba protegido por la policía, pero se les escabulló con la excusa de pasar un momento por su casa en el Vigía. Desde entonces, nadie volvió a verlo, hasta que llegó la noticia. Su esposa había sido asesinada. Fue entonces cuando la familia de Jennifer empezó a contar lo que había callado años. El 15 de abril de 2009, Edwin le disparó en la pierna. Luego, ella intentó suicidarse, agotada por la violencia constante y por la infidelidad de su marido. También dijeron que él la obligaba a consumir alcohol y drogas. Tras ser detenido por homicidio, Edwin llamó a su manager, Segundo Lujano, y le dijo que llevaba una maleta con $90,000, dinero que supuestamente había dejado a un policía a cambio de una gran comisión. En esa charla, preguntó si ya les habían dicho la verdad a sus hijos y qué tan grave era su situación, antes de ordenarle que encontrara la forma de recuperar los $90,000.
Edwin le dijo a su manager que quería usar esos $90,000 para cuidar a sus hijos y comprar su libertad, y que no confiaba en su propia familia, ni quería verla cerca. Pero esa maleta nunca apareció, ni hubo pruebas de que existiera. Para muchos, no fue más que un delirio de alguien destruido por las drogas. El escándalo alrededor de El Inca no terminó ahí. En la madrugada del 19 de abril de 2010, se anunció que Edwin Valero había muerto en prisión. Según el comisario Wilmer, a la 1:30 un recluso oyó ruidos extraños, y al revisar, la policía lo encontró colgado con su propia ropa, el pantalón atado a los barrotes y el short en la boca para no hacer ruido. Algunos rumores hablaban de fotos de sus hijos, pero el informe oficial dice que aún tenía signos vitales y murió minutos después por asfixia. Así se cerró la historia de El Inca, en una celda oscura, con 2 cadáveres, Valero y Vieira, y un montón de preguntas que nadie ha logrado responder del todo. Los restos de ambos fueron trasladados a Mérida, ciudad natal de Jennifer. Ella fue velada en la funeraria San Antonio, rodeada de familia y amigos. El cuerpo de Edwin fue llevado a La Palmita, a la casa de su madre, donde antes colgaban con orgullo las fotos del campeón. Tras el responso, entre sollozos y bajo la mirada confundida de sus hijos, el cortejo fúnebre con los niños a bordo y escoltado por la policía de Mérida llevó a la joven hasta su última parada, el cementerio Cristo Rey, en El Vigía. Allí, frente a la tumba, la madre de Jennifer casi se derrumba, mientras los pequeños, de 8 y 5 años, miraban el ataúd descender sin entender del todo. Pese a la tragedia, miles de personas acompañaron el sepelio de la mujer asociada a la imagen de un campeón. El féretro salió de la casa materna hacia su segunda casa, el gimnasio Francisco Morochito Rodríguez, escenario del inicio de la gloria y simbólicamente del final de la caída de ambos, antes de ser llevada por los aficionados a su lugar de descanso definitivo. En el mismo cementerio Cristo Rey, Edwin fue enterrado en una parcela aparte, marcando la última distancia entre la víctima y el hombre que la mató. Aunque ambos ya estaban muertos, la policía siguió investigando hasta cerrar el expediente. Estableció que aquella noche, Edwin salió varias veces de la habitación para bajar al estacionamiento y consumir cocaína. En su camioneta se hallaron 7 envoltorios. El arma homicida nunca apareció, dejando otro vacío inquietante en una historia ya profundamente oscura. Según la autopsia, la herida del cuello de Jennifer era de objeto punzante, pero no coincidía con un cuchillo ni bisturí. Por eso los investigadores sospecharon del pequeño gancho de un cortaúñas hallado en el coche de Edwin, que él habría usado para procesar drogas. En el vehículo solo había además un portátil y una maleta roja con ropa de Jennifer. Días después, se divulgó la evaluación psiquiátrica hecha tras su detención el 26 de marzo de 2010. El psiquiatra, Javier Piñero Alvarado, lo describió como impulsivo, de personalidad inestable, posiblemente por el traumatismo cráneoencefálico y la adicción a varias sustancias. El informe pedía más análisis toxicológicos, pero nunca se hicieron. Algunas fuentes dicen que empezó a beber a los 9 años, probó marihuana a los 11 y luego añadió cocaína, heroína, éxtasis y crack. Junto a su historial de knockouts, dejó un pasado polémico. Y aunque todo apuntaba al suicidio, su familia siguió dudando y no descartó que hubiera sido eliminado dentro de la celda. Para disipar dudas, la familia pidió exhumar el cuerpo de Edwin y practicarle una nueva autopsia, más rigurosa. Su hermano Erwan dijo que solo querían una conclusión objetiva. Si se demostraba que no fue suicidio, reclamarían justicia. Si se confirmaba que se quitó la vida, lo asumirían. El 13 de mayo de 2010, a menos de un mes del entierro, el cadáver fue exhumado en un procedimiento de más de 3 horas ante sus padres, Domingo y Eloísa. Parte de las muestras se analizó en un laboratorio forense móvil en el cementerio, y otras se enviaron a Mérida y Caracas. Medios locales informaron que el cuerpo estaba muy deteriorado, quizá por un mal manejo inicial, aunque aún se distinguía el tatuaje del pecho. La segunda autopsia no halló nada que desmintiera la primera.
La causa volvió a fijarse como suicidio. Años después, el 25 de noviembre de 2016, se estrenó la película El Inca, de Ignacio Castillo, que llevó al cine la vida de Edwin Valero, entre gloria y oscuridad, como un último capítulo polémico de una historia que el público nunca terminó de cerrar. La película sobre la vida del campeón apenas había llegado a los cines cuando, 3 semanas después, el 15 de diciembre, fue retirada por una demanda de la familia Valero. El gobierno habló de censura y el escándalo creció. La madre y la hermana de Edwin dijeron que no querían que se exhibiera. Cuando él murió, los nietos y toda la familia quedaron devastados y no deseaban reabrir esa herida. Pidieron ayuda al presidente en nombre de la familia Valero y de los nietos. Contaron que habían gastado dinero y tocado muchas puertas sin obtener una respuesta clara y que la cinta seguía suspendida. El caso se denunció ante la policía. La hermana, que vivía en Caracas, y el hermano preguntaron por todos lados sin recibir ningún pronunciamiento oficial. La prohibición fue tan polémica que Jaime Bailey invitó al director a su programa. En televisión, el cineasta defendió la película, que incluso llegó a sonar como candidata al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Tras esa batalla, El Inca regresó a los cines venezolanos en junio de 2017. En lo deportivo, la segunda y última defensa del título ligero de Edwin ya había ocurrido años antes, ante Antonio de Marco, en México, el 5 de febrero de 2010, poco más de un mes antes del asesinato de Jennifer. Un asesinato fuera del ring lo borró todo. Primero, la vida de Jennifer, y luego la de Edwin. Poco antes, el 5 de febrero de 2010, él había defendido por segunda vez el título ligero ante Antonio de Marco. Terminó con una brecha profunda en la frente por un codazo, pero ganó por nocaut técnico cuando el rival no salió al 9º asalto. Después de esa pelea, desapareció del boxeo con un récord perfecto: 27 combates profesionales, 27 knockouts. La soñada pelea con Manny Pacquiao, supuestamente para finales de 2010, nunca pasó de rumor. En una entrevista, Edwin admitió con orgullo que tarde o temprano estaría en las peleas más grandes. Dijo que no le gustaba el estilo evasivo de Floyd, que él prefería plantarse delante del rival y destrozarlo a golpes, y se lamentó de haber noqueado a 19 de 24 oponentes en el primer asalto, sin poder pelear a gusto, para que el mundo supiera quién era. Era la mentalidad de alguien acostumbrado a resolver todo a golpes, dentro y fuera del cuadrilátero. ¿Quién era Edwin? Un niño marcado por la pobreza, la calle, y lanzado de golpe a una gloria para la que nunca estuvo preparado. Y Jennifer, víctima de un amor ciego, del deseo de salvar a su familia, y al final, del silencio, el suyo, el de quienes sabían lo que ocurría, y el de un Estado que no actuó. Tras la muerte de ambos, 50 organizaciones de mujeres y derechos humanos denunciaron a la sociedad y a las autoridades venezolanas por no proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica. Una acusación tardía, pero tan precisa que helaba la sangre. Las instituciones del Estado abandonaron a Jennifer justo cuando más protección necesitaba. Mientras era arrastrada al torbellino de violencia, la dejaron sola y en clara desventaja frente al hombre que la maltrataba. Los documentos posteriores señalan que el Estado miró hacia otro lado y, por esa indiferencia, las organizaciones que denunciaron el caso consideraron que también debía asumir parte de la responsabilidad, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. La tragedia alcanzó también a 2 víctimas inocentes, sus hijos, que se quedaron sin madre ni padre en una sola noche. Primero fueron acogidos por la familia de Jennifer, en medio de estrechez económica, y años después tuvieron que acudir a los tribunales para poder vivir con su abuela paterna. Mientras tanto, la herencia de Edwin, estimada en alrededor de $1 millón, se convirtió en un laberinto legal. 4 años después de su muerte, los documentos indicaban que los niños no habían recibido nada, ni tampoco la ayuda estatal prometida. Dicen que lo que se hereda no se roba para siempre, y con el tiempo, el apellido Valero volvió al ring.
No fue el hijo, sino la hija menor, Jennifer Roselyn, la que tomó la posta, una joven de cabello castaño y sonrisa idéntica a la de su padre, apodada la Inca Valero. Detrás de esa sonrisa hay unas manos firmes y un golpe potente heredado del boxeador lleno de sombras. Pero en ella también vive la pasión por el modelaje, el ballet y la danza, esa parte luminosa que viene de su madre, la misma que murió por las manos que le transmitieron ese talento. En tu opinión, ¿quién tiene la mayor responsabilidad en esta tragedia? Déjame tu respuesta en los comentarios.